16% de los adolescentes dominicanos ha recibido por lo menos una experiencia de abuso de algún tipo. Eso es alto. Estamos hablando de 26 de cada 100 de nuestros niños, de nuestros adolescentes de esas edades que están, digamos que, recibiendo algún tipo de violencia física, sexual, exposición a violencia, diferentes manifestaciones de la situación de victimización. El dato lo revela el estudio titulado Incidencia de Violencia en Adolescentes, realizado por el Centro para el Desarrollo y la Interacción Constructiva y la Universidad Ryerson de Canadá. Con, digamos, el objetivo básico de justamente realizar estudios, promocionar acciones de buen trato, mejorar las condiciones de vida y de desarrollo de la población. Nuestro interés de trabajar, por lo menos en República Dominicana, es en el área de adolescencia, de niñez y distintas formas de violencia que experimentan tanto niños como adolescentes, ¿verdad? Cuyos resultados no solo develan la situación de violencia contra los adolescentes en el país, sino que también nos dicen cómo los adolescentes viven esas situaciones de violencia, cómo las comprenden y sobre todo y más importante, qué hacen para enfrentarlas. Con una población de 4.400 estudiantes de escuelas públicas de todo el país, con edades de 13 a 15 años, fueron identificados los tipos de violencia más frecuentes. El crimen convencional, que significa que los niños están en una alta frecuencia, niños y niñas, expuestos a la violencia social, a la inseguridad, a los asaltos, a los disparos, a las revueltas. El segundo fue la violencia entre pares, entre los iguales, el bullying, toda la situación de violencia psicológica y física en las relaciones con los iguales. Y el tercero fue ser testigos de violencia. Y para nosotros ser testigos es lo mismo que ser víctima. Y lo primero de todo es que los adolescentes comprenden que mucha de la violencia que ocurre en el acoso o el bullying son juegos, sobre todo cuando están referidos a situaciones que involucran, por ejemplo, el toque de genitales. Entre los adolescentes eso es, sí me los han tocado, pero fue jugando. Sí me empujaron, pero fue jugando. Sí me rompieron una mascota, pero fue jugando. Tenemos esta noción de que el adolescente tiende a ser el más agresivo, pero es el grupo que es más victimizado por las distintas formas de violencia. Las psicólogas Rafaela Burgos y María Elena Azuat explican el drama y la angustia que vive este vulnerable segmento de la población ante los episodios de maltrato del que son objeto. Hay algunos testimonios que dicen las niñas, por ejemplo, es que esta situación a nosotros nos pone muy mal. Después que esto pasa, nos trancamos mis hermanas y yo en una habitación a llorar, 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 y luego nos mareamos y nos caemos y nos desmayamos del mareo, ¿sí? O mucha gente con pesadillas, o mucha gente con recuerdos constantes de un asesinato, de un ataúd, llanto, aislamiento. El hecho de que nuestros niños están aprendiendo a resolver los conflictos de manera violenta, porque ese es un modelo también, es decir, vivir inmersos en una situación donde las diferencias se resuelven aparentemente con actitudes violentas se convierte en un modelo de conducta para nuestros adolescentes, y eso significa entonces que vamos posiblemente a reproducir ese modelo en sus relaciones. Las adolescentes son más victimizadas en casa, con abuso físico, psicológico por parte de cuidadores, mientras que los varones reciben más violencia extrafamiliar. Eso tiene bastante lógica, ¿verdad? Muchas veces culturalmente entendemos que las niñas tienen que estar más en casa y los varones están más expuestos a las situaciones externas. El informe Incidencia de Violencia en Adolescentes revela además que el crimen convencional y la violencia indirecta son más altos en la zona urbana, mientras que los maltratos y la violencia sexual tienen más presencia en las zonas rurales. Otro tema que resalta el estudio es qué hacen los muchachos cuando sufren violencia. Lo que ellos hacen es rezar y pedirle a Dios que los ayude con esa situación. También hablan con sus amigos
recurren a las autoridades de la escuela o a sus padres para recibir ayuda. Pero ellos señalan que muchas veces no le dicen a las autoridades o a los padres, porque cuando ellos sufren violencia, los castigan a ellos que son las víctimas de la violencia y a los que la ejercen. Las expertas de la conducta señalan los traumas y el impacto emocional negativo que generan los maltratos en los y las adolescentes. El abuso daña, para empezar, la autoestima de los niños, ¿no? La sensación de estar dañados, de no ser competentes, de no valer lo suficiente, eso es lo primero que afecta. Afecta los vínculos familiares, ¿no? Porque en una familia donde se crea, hay un clima de violencia, de hostilidad, las relaciones se van deteriorando, la confianza se va deteriorando y eso pone a los niños en mayor riesgo de violencia externa. Los niños que son maltratados físicamente y psicológicamente tienen más posibilidades de ser víctimas de violencia sexual, por ejemplo, de abuso sexual por externos, por terceras personas. No solo hay un problema de que se victimiza a la persona, sino que se victimiza todo su desarrollo. Un niño que empezó a sufrir violencia en su casa, probablemente la sufrirá en la escuela, probablemente la sufrirá en el contexto, probablemente la sufrirá por parte de instituciones. El informe, que abarca situaciones de violencia en todos los contextos, recomienda realizar cambios en las políticas sociales del Estado con la implementación de programas que den más protección a esta población. Son muchas las consecuencias, son muchos los impactos y tenemos, lo primero es tener, usar la información para la prevención, para enriquecer los programas de intervención. Y necesitamos desde la escuela empezar a prevenir esas situaciones y darle a los adolescentes herramientas y a los niños para defenderse de la violencia sin ser violentos. Y la idea sería ver cómo se pueden integrar como estos estudios y cómo las instituciones pueden responder una vez que ya tengamos estos datos, ¿verdad? Porque ya no se puede decir, no sabíamos, o ya no se puede decir, eso es anecdótico, ¿me entiendes? Porque ya empezamos a hacer algo bien sistemático. La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 19, establece que es obligación del Estado proteger a los niños y niñas de todas las formas de malos tratos perpetrados por padres, madres o cualquier otra persona responsable de su cuidado y establecer medidas preventivas y de tratamiento al respecto. A propósito de este tema y de celebrarse en abril el mes de la prevención del abuso infantil, el diputado Hanlet Melo sometió un proyecto de ley que busca prevenir el acoso sexual contra estudiantes en centros escolares públicos y privados del país. Cada uno de los puntos expuestos en el estudio, incidencia de violencia en adolescentes, de acuerdo a sus realizadores, es neurálgico y tiene gran presencia e incidencia entre los adolescentes. Quedan importantes tareas pendientes. Primero, tener plena conciencia de las diversas maneras en que los adolescentes son abusados. Y segundo, que el Estado dominicano ponga y viabilice políticas que desmonten todo lo que la violencia construye en los adolescentes, vele por ellos y su desarrollo de la mano de las familias y las comunidades en general. Es un deber de todos. Ellos son la esperanza para contar con mejores generaciones de dominicanos que integren una sociedad menos violenta, en la que imperen valores como el respeto y la tolerancia.